So there came a sound from heaven. Joseph, cuéntanos de la campaña en New Folk. Bueno, realmente fue una de las mejores que he tenido, hermano Swagger, si no la mejor. Me sentí tan bendecido por el pueblo allí, el hermano Jeffrey, Andrea White. Allí están las imágenes del servicio. Realmente allí tienen una congregación muy especial. La gente llegó de muchas providencias y casi cada ciudad. En Newfoundland llegaron personas de St. John's, que son unas 7 horas de distancia, pero aún en la nieve disfrutamos y cada servicio era cada vez mejor y mejor y mejor. Y yo prediqué lo mejor que pude, canté lo mejor que pude, pero fue el pueblo que hizo ese lugar lo que fue. Y si usted hubiese estado allí, hubiese escuchado, es difícil a veces por la transmisión. Hay videos que se pusieron el coro local, ellos hicieron el sonido en esa iglesia, realmente llenó aquel lugar mientras cantaron y cantaron cuán grande es Él, pero conocían las letras de todo y el Espíritu de Dios tuvo su lugar y la gente vino a ser libre, realmente también de salvación y para ser llenos del Espíritu Santo y qué bueno que mi esposa pudo estar conmigo. Ella puede dar cuenta de todo esto y realmente me siento muy bendecido. Así que maravilloso, alabado el Señor. ¿Alguna campaña que viene? Bien, bueno, no voy a ir a otra nación, pero sí voy a New Boston, que casi es otro país. New Boston, Texas, marzo 10, 11 y 12, viernes en la noche a las 7, viernes el sábado en la noche a las 7 y el sábado en la mañana a las 10:30. ¿Y qué tal, Jonathan? ¿Alguna persona sale próximamente? Bueno, también estaré ministrando en el Centro Familiar de Adoración este domingo en la noche, así que si está en el área de Baton Rouge, he sido invitado aquí a predicar, así que me emociona bastante. El 31 de marzo estaré con los hermanos allá en Savannah, Tennessee, viernes en la noche, si está en esa área y ha estado con nosotros anteriormente y ha ido a esa iglesia, sabe que es algo maravilloso, esté con nosotros. Los que estuvieron en Tennessee no estuvieron aquí varias semanas atrás. Bueno, Sí, Charlie y yo vamos a estar en Hayden, Alabama, el 31 de marzo al 2 de abril. Message of the Cross Family Worship Center. Charlie va a predicar el sábado en la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Dallas y Kim Smith son buenos pastores y hemos visitado ahí antes y estamos esperando llegar ahí otra vez. Josh, No tenemos nada que anunciar. muy bien. Vamos a continuar en el versículo 16 de Gálatas capítulo 4. Ya tratamos con eso, pero para empezar adelante. Me he vuelto vuestro enemigo porque os digo la verdad. Un verdadero amigo es uno que le dice a su amigo la verdad aunque duela. Afecta celosamente. Habla de los judaizantes que trataron de limitar a los Gálatas para ganarlos para sí, Pero no bien. no para su bien. Sí, os excluirán. Ellos excluían a los Gálatas de los beneficios del Evangelio de la Gracia. Para que vosotros muestréis celo por ellos. Quiere decir ser atraídos a su lado. Y permítame decir lo siguiente, si alguien está tratando de removerle del mensaje de la cruz o alejarles, celosamente le están afectando, pero no para bien. Las cosas no van a salir bien, terminarán en daño para usted, entienda eso. Y permítame decir eso una vez más porque yo claramente quiero que se entienda. Realmente aquí tenemos que entender que todo lo que Satanás hace, lo hace para dañar la obra de Dios y él quiere dañar al pueblo de Dios. Y vamos a reiterar esto. Satanás va a utilizar a la gente de la iglesia
para pelear contra el plan de Dios, la obra de Dios, la palabra de Dios. Él usará gente de la iglesia para hacerlo y para causar gran daño y problemas. Pero si alguien está tratando de alejarle de la cruz, es lo mismo que Pablo enfrentó en este momento. Los judaizantes estaban tratando de traer a la gente de vuelta al judaísmo y, y para poner a un lado el evangelio de la gracia, por lo que Jesús pagó un precio tan grande. Y tenemos algunos hoy día que están tratando de alejar a la gente de la cruz. Y, y realmente casi lo podemos leer palabra por palabra ahora como se leyó en aquel momento. Ellos celosamente le afectan, pero no para su bien. No va a terminar para su bien. Y, y Joseph, que donde estuviste predicando allí en Newfoundland, así se llama, ¿no? Correcto. Ellos allí entienden el mensaje de la cruz. Bueno, lo están aprendiendo. El pastor, él tuvo contacto con nosotros durante la pandemia y eso sucedió por todo el mundo. Hemos recibido testimonios de personas que antes de este tiempo no habían hecho contacto con nosotros. Y en el 2020 todo el mundo se cerró. Entonces la mayoría de estas iglesias no tenían dónde ir. Entonces comenzaron a sintonizar. Y yo empecé, hablé, era una semana y era como una introducción, pero lo prediqué lo más fuerte posible, donde el Señor me dirigió, pero el Espíritu de Dios inundó la iglesia, la gente lo recibieron y recibieron una bendición. Es bien raro y lo he dicho antes varias veces. He recibido unas respuestas locas como mi papá ha hablado y otra vez lo miro más frecuentemente, pero la mayoría de las veces cuando toma tiempo con un creyente y le habla del mensaje de la cruz desde las escrituras, desde la palabra de Dios, es bien difícil para mí ver un cristiano rechazándolo. Es el evangelio que salvó nuestra alma. Y por supuesto, cuando comenzamos a descubrir adictivos, cuando empezamos a descubrir cosas que han sido añadidos al mensaje de la cruz, estamos hablando de la doctrina de la santificación cuando hablamos del mensaje de la cruz como uno es salvo y santificado. Así es, así es. Entonces, para este, yo diría que esto es una iglesia pentecostés. Compartí con él una de las cosas que hemos estado hablando, que muchos han erróneamente en el Pentecostés, y lo hemos compartido, y lo compartí esto en el desayuno, cuánto del Pentecostés han tomado el bautismo del Espíritu Santo y lo han transformado en algo que no era intentado ser, era un mecanismo para traer victoria sobre el pecado, pero aún miramos que el apóstol Pablo nos señala, como aquí en este libro, nos señala de regreso a la experiencia de salvación, a lo que el Espíritu de Dios hace, el resultado, este es el término en el Nuevo Testamento, en Cristo, la ley de la vida en Cristo Jesús está disponible para todos en la familia. Eso lo compartí con él. Y eso es lo que me dijo, eso es lo que siempre enseñamos y creemos en eso fuertemente. Y él me dijo, bien raramente hemos hecho el bautismo del Espíritu Santo como el mecanismo para la Muy bien, salvación. Y muy yo bien. creo que no hay nada bueno que salió de eso, ma. Bien. ¿Y él estableció esa iglesia? Su iglesia tenía una foto hay como 10 a 15 pastores que lo pastorearon. Tenían una foto en las paredes de cada persona que sirvió. Y estoy tratando de recordarme de dónde él salió, pero de todas maneras, el hermano Jeff ha estado ahí por 6 años y ha llevado esa iglesia ¿Y de qué tamaño es la iglesia? como 900, tiene la capacidad de 900. La ciudad de Deer Lake es como una población de 6,000, pero 2,000, 3,000
son pentecostales y hay unas cuantas iglesias pentecostales en esa área. ¿Llegaron visitantes? Oh, sí, sí. Qué bueno. Y tuvimos visitantes muy maravillosos. Todos fueron una bendición. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Gálatas y las iglesias, podemos decir en plural, que aquellos que los están echando del Evangelio de la Gracia, los están llevando a otro lugar tratando de que ellos acepten am, la ley y, y que unan la gracia con la ley, lo cual no va a funcionar, no se puede hacer. Tenemos muchos hoy en día, digo yo muchos, pero no sé si es correcto decir eso, ¿no? Pero algunos que están tratando de llevar a la gente lejos de la cruz. Y realmente usted no debe de escuchar eso. El peligro realmente, hermano Swagger, llega, y voy a decir que la mayoría, no, no algunos, la mayoría de los cristianos tratan de convenir sin saberlo la idea de la ley y gracia. Tratan de combinarlo juntos, y esto es lo que mirábamos los judaizantes. Yo no sé si usted lo usó bastante, galatanismo. Galatanismo es cuando toman y aceptan a Cristo como Salvador y después añaden las leyes o de Moisés o las leyes personales de ellos para el proceso de vivir para Dios. Entonces, yo pienso que la mayoría de los cristianos realmente están en ese campo. Yo sé que yo fui. Pero la tendencia natural es cuando la persona es salva, entonces dicen, ¿qué debo yo hacer? Correcto. No lo que yo necesito creer. Ahora el creer le va a llevar a hacer muchas cosas, pero tiene que tener el blanco correcto primero, ¿no? Entonces creo que lo que usted dice aquí, la frase que usted empleó en sus notas, es una persona que le da la espalda a la cruz, está removiéndose de los beneficios del Evangelio. Correcto, Y sí. eso es algo tremendo. Eso es un gran problema. Creyente frustra la gracia de Dios, como Pablo dice antes, la justicia viene por la ley. Entonces no podemos tener los beneficios del Espíritu Santo obrando y operando en nosotros. Él va a detenerse. Y es cierto, hay muchos hoy, como dijo Lauren, eh, caen en esta cosa, pero muchos que están enseñando saben lo que están haciendo. Y Pablo se refiere a ellos en Filipenses, enemigos de la cruz. Ellos siguen las cosas de la tierra. Pablo dice que el mensaje que ellos predican venía del Señor Jesucristo, del cielo. Y este es el ejemplo que tenemos que estar viendo. Entonces, si están viendo la ley, especialmente si está tratando de regresar a las raíces hebreicas, están viendo de tratar cosas físicas, cosas terrenales. Eso es lo que se dirige, no el lado espiritual. Pero John, lo único que la mayoría de la gente sabe, una gran parte es inocencia. Ellos no están a propósito revelándose. No estoy hablando de la gente, sino que los maestros que están en contra de la cruz son enemigos de la cruz. Quieren que la gente sean su mascota, básicamente decir, mira, que esta gente que nos está siguiendo hemos desarrollado un público. Eso es lo que era el movimiento del crecimiento de la iglesia. Y era una medida de las cuántas personas estaban en la iglesia, cuándo estaban activos haciendo las cosas en la iglesia, y aún tenían comités para supervisar a esas personas. Que es lo opuesto, es la verdad. La gente respeta y ama a su pastor más si él les enseña la manera correcta de vivir para Dios. Sí. Y realmente la gente realmente son inclinados a hacer algo ellos mismos, ¿no? Yo tengo que ayunar tantos días y el ayuno es bíblico, le va a bendecir, pero no le dará victoria sobre el pecado. Usted puede así continuar en esa capacidad, pero la gente eso es todo lo que saben hacer. De lo que se le enseña, pueden ser círculos, y como bastante iglesias sensibles a buscarles y otras iglesias que han aceptado este concepto en el lado evangélico. Ellos realmente van a ver el concepto de que si nosotros los hacemos que hagan algo, se van a quedar en la iglesia. Han hecho sus estudios estadísticos que les dicen que la gente está ocupada en la iglesia, entonces se van a quedar en la iglesia. Nuevamente, no es viendo quiénes son, y me gusta lo que Lauren
Dice, tiene que ser algo antes de hacer algo en vez de disipularlo. Básicamente se le dice esta idea, bueno, Dios ha hecho todo lo posible, ahora usted tiene que ser para Él. En otras palabras, usted le está pagando por la gracia que le dio. No lo dicen de esta manera, pero en esencia eso es lo que están haciendo. Entonces hay una actividad que la gente está participando. Hay un diamante, una estrategia que usa Peter Drucker en el mundo de negocios. Tiene uno, 2, 3 y la base de home. Y tomaron eso y lo hicieron cristiano. Básicamente, si llegamos a la primera base, y básicamente lo que aprendieron, lo que hicieron mientras corrían las bases, básicamente se convertían más a la iglesia y se convertían en liderazgos y líderes de líderes. Entonces, es un sistema mundial que monetea sus actividades. Espiritualmente hablando, eso era secundario, no primordialmente. Y esto es lo peligro. La cruz se menciona muy poco. Las santificaciones se trata en lo que usted hace. El autor de este concepto es esta nueva generación es de obras. John, pero no me parece que ellos hasta no piensan en la santificación. No, mínimo. Hablan del crecimiento. El crecimiento es más o menos el desarrollo de una persona en la estructura de la iglesia y sus actividades y cómo rinden. En otras palabras, reciben un grado por lo que hacen. Una gran parte del sistema del mundo ha sido introducido a la iglesia que yo creo que ya más el evangelio casi será desconocido. Y hacer metas. Esta gente de la que hablas, ellos no están llevando a esa gente a la palabra de Dios, ¿correcto? La palabra de Dios se usa, pero se usan traducciones de ellos para enforzar lo que ellos piensan. No es un estudio como nosotros estamos haciendo verso. Y los predicadores están creyendo eso. Bueno, más de 1 millón de predicadores se han sometido a esta enseñanza de todas las denominaciones y asambleas de Dios, la Iglesia de Dios Bautista. Todos han participado y están usando esto. Bien, y esto es lo que el hermano en California, ¿cómo se llama? El que está produciendo. Rick Warren sí lo Sí, hizo en su iglesia Alabaster, que fue ah, sacado de la convención de los bautistas del sur porque ellos estaban ordenando homosexuales, pero no eran evangélicos en sus conceptos y sus enseñanzas, pero han integrado las enseñanzas que han salido de la cadena de liderazgo que fue fundado por Bob Buford. Esto se enseña en las universidades cristianas. No tiene nada que ver con el liderazgo cristiano. Los han unido y mezclado que se confunde tanto porque si trata de leer el material, y- pero gradualmente, cuando usted saca a una persona de un lugar, no lo hace de una manera rápida, sino gradualmente. Así que si se sale un poco del camino, cuando llega va a estar tan lejos de la dirección. Entonces, gradual, poco a poco, ellos cambian la escritura y solo aplican la escritura que aplican a su concepto y usan las traducciones que le ayudan para presentar en una manera diferente. no me parece que los hombres que estudiaron ustedes para sus maestrías, no creo que ellos tocaron eso, ¿no? Había una mezclura. Teníamos hombres bien sólidos y buenos, la mayoría en nuestro programa de la maestría. Bueno, estaba yo pensando en esto mientras yo estaba en Carolina del Norte. El hermano Jeff Williams y yo, una excelente iglesia. Su esposa fue transformada a través de la cadena Sun Life, de hecho, y cuando él empezó a escuchar, dijo, esto es lo que yo he necesitado toda mi vida, pero empezó a pensar, no, esto es lo que la iglesia necesita. Entonces sintió el llamado a predicar como resultado de escuchar, así que empezó a enseñarlo, pero estábamos hablando de por qué ciertos creyentes cuando escuchan lo que enseñamos de la cruz, hay un rechazo a lo que estamos enseñando. Cuando en el mundo de la academia, o aún creciendo en lo que es una iglesia bautista o pentecostés, la mayoría de los individuos se les da una lista de doctrinas para quitar de su lista doctrinas bíblicas, ¿no? La doctrina del arrepentimiento, la doctrina del pecado, y así podemos llevar, por ejemplo, el libro de Mal Perman, la doctrina de la sangre, la doctrina de la expiación,
la doctrina de la resurrección, la doctrina del rapto. Y cuando nosotros nos enfocamos en solamente la cruz, los individuos en la iglesia hoy en día que dicen, bueno, sí, yo creo el mensaje de la cruz, eso solamente es otra doctrina nueva del Nuevo Testamento y estamos de acuerdo con eso, creemos en eso, entendemos eso, pero dicen, pero yo no entiendo el por qué hay que poner tanto énfasis. Es simplemente Correcto. otra doctrina bíblica. Y a veces esto no viene de un lugar de odio o rechazo, digamos así, sino que viene de un lugar de que yo no entiendo por qué hay que enfatizar tanto en esto. Enfatizar. ¿Por qué se dialoga tanto? Y le pregunté al hermano Jeff, ¿qué le diría usted a individuos así? Y él dijo que es interesante para él, lo que él me dijo, que aquellos que ven la importancia de la cruz son aquellos que han tenido una lucha de alguna manera. Son aquellos que han reconocido un pecado personal, han reconocido que hay una necesidad en su vida que toda su teología no ha Había encontrado. suplido o no lo había suplido y empezamos a discutir de algo o hablar de algo, dialogar de algo. Él habló de la naturaleza pecaminosa y cómo yo, mientras usted está hablando con el hermano John, cómo hoy en día, sin temática es la predicación hoy día. Cuando la gente está en el púlpito, si tiene un problema de matrimonio, venga a la conferencia de matrimonio. Si tiene un problema de las drogas, vaya a esa conferencia, sea parte de uno de los programas, inscríbase aquí y lo demás. Entonces, es una predicación de síntomas de pecado. Estamos hablando al resultado de un tema mayor. Y yo creo que cuando hablaba con el hermano Jeff, y no quiero tomar tanto tiempo, pero él me compartió algo que sucedió. Él se le dio el privilegio lo tenía yo aquí con el hermano Aiken de Southeastern Baptist Seminary. Él es el presidente de ese seminario y tuvieron un problema en su denominación y estuvieron hablando y él está hablando de inmoralidad entre los jóvenes en esa convención que tuvieron y fue algo que no conozco los detalles, pero el hermano Jay estaba escribiendo en los medios sociales, yo quisiera 10 minutos de su tiempo, si pudiese. Y el presidente no recibió el mensaje, pero su asistente sí lo vio y le llamó al hermano Jeff, o ella le llamó, le dijo qué era lo que usted quería hablar con él. Y él le dijo, yo quiero hablar con él sobre la naturaleza pecaminosa. Y, y hermano Jeff fue invitado a la oficina del presidente de ese seminario. Yo voy a estar allí 10 minutos, yo quiero compartir algo con usted. No vengo aquí a enseñarle, ni vengo aquí a presentarle algo como que soy mayor que usted, pero yo quiero preguntarle a usted, ¿usted le está enseñando a los jóvenes cuando son egresados de aquí sobre lo que es la naturaleza pecaminosa? ¿Usted le está enseñando a esos predicadores sobre la naturaleza pecaminosa? Y le dijo que el presidente de la universidad, del seminario, pensó un momento y dijo, bueno, nosotros tratamos con la naturaleza pecaminosa en la clase de antropología bíblica. Creo que hablamos de eso, pero fue una hora después cuando el hermano Jeff dijo que él pudo sentarse y explicar y le dio su libro, La naturaleza pecaminosa, al final de la conversación y dijo que fue algo muy importante para él aprenderlo. Así que cuando hablamos de por qué la cruz o la pregunta se hace, usted predicó un mensaje tal vez 5 o 6 años atrás. Usted lo dijo de esta manera tan clara. Dijo, el primer tema que Pablo trata en lo que tiene que ver con la santificación es la naturaleza pecaminosa. Ese es el primer tema. E inmediatamente en el primero y segundo versículo, él nos lleva a la cruz, nos muestra el problema. No solamente es un síntoma, no, nos muestra el problema, la fuente del pecado, y nos muestra dónde Jesús en la cruz, a través de su unión con Él, a través de su unión con su muerte y resurrección, cómo ese monstruo, la naturaleza pecaminosa, es derrotada. Y si nosotros no tomamos esa posición, vamos a decir, pero ¿por qué el hermano Swagger habla tanto del mensaje de la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué estamos enfocándonos tanto en eso? Porque ese monstruo, la naturaleza pecaminosa, es el problema y es la causa de muchas ataduras que solamente fueron derrotadas en nuestra unión en su muerte, ¿no?
Usted no puede tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa a menos de que usted lo lleve a la cruz. Hermano Suárez, por eso la psicología se ha metido tanto en la iglesia, porque trata en particular con estos síntomas y el concepto espiritual de crecimiento, el concepto de espiritual de la creación que vienen de Richard Foster, que he hablado en el pasado. Esto es aceptado, no entienden la cruz porque no reconocen el concepto de que Dios realmente nos ha revelado. El problema con el hombre es el pecado. La única respuesta es la cruz. Y como usted dijo, estamos hablando en el estudio de la palabra, por qué la gente finalmente llega al deseo de conocer más de la cruz? Porque la desesperación nos lleva a ese lugar y parece como que si tenemos que llegar a la desesperación y ese, en un sentido, Mark Landau le estaba diciendo eso de la sociedad. Este es un gran, económicamente es un buen lugar para Eso es una encontrar a la gente. realidad. Ahora que están abiertos, la mente abierta, estaba escuchando los testimonios que estaban saliendo de Asbury, el avivamiento. Hay jóvenes, y los jóvenes, hay un hambre ahí. Y como usted dijo, no se estaban alimentando, quieren algo, desean algo. Lo que habían estado recibiendo no es suficiente. Ahora hay un derramamiento del Espíritu Santo. Quieren estar en eso para recibir algo de Dios que los va a bendecir y fortalecerlo. En el principio, el entendimiento de la naturaleza pecaminosa es importante, es lo que se debe de entender, pero también se extiende a la verdad y ese valle de la cruz nos trajo libertad del mundo y podemos estudiar eso distintamente. Vemos la misma unión y libertad de la ley, el mismo resultado de la unión con Cristo, libertad del poder de las tinieblas, el mismo resultado en lo que tiene que ver en la unión con Cristo. Así que todo esto es lo que la cruz trae al cuerpo de Cristo. Si no lo entendemos, bueno, vamos a buscar un sustituto. Todo esto viene a nosotros como hijos de Dios de la naturaleza, porque nos empieza a gobernar en su vida y corazón porque Él no entiende la cruz Correcto. y Él trata de vencerla en sí mismo y no lo puede hacer. Y eso causa pues todo tipo de problemas. Pero cuando la cruz solamente es la respuesta para ello. Correcto. Y si el creyente trata de vencer a través del ayuno, y el ayuno definitivamente es bíblico, y le va a bendecir y le va a ayudar, pero no le va a dar victoria sobre la naturaleza pecaminosa, Correcto. no lo va a hacer. Iba a decir, y eso realmente es lo que dirige a la desesperación, porque tratan y fracasan. Así pasó con Pablo, Romanos capítulo 7. Miren su vida, su lucha, eso que no quiero hacer, me encuentro haciéndolo, y eso que quiero hacer, no lo puedo hacer. Él tenía la lucha dentro de él, pero fue a través de esa lucha, a través de esa desesperación, que recibió esa revelación. Yo no sé si me gusta esto, pero lo he escuchado antes, la desesperación está antes de la revelación. Cuando usted se vuelve desesperado, cuando usted llega a ese lugar donde nada más importa, solamente encontrando una respuesta, ahí es donde llega esa revelación. La mujer del flujo de sangre gastó todo su dinero, hizo todo lo posible y finalmente llegó a Jesús y recibió la respuesta. Cualquier Ujú. vez que alguien está desesperado, es en un lugar bueno estar cuando se trata con Dios, porque entonces Dios le puede mostrar la respuesta. La desesperación llega antes de la revelación. En la mayoría de los casos así es. Lo interesante de este avivamiento es el énfasis del amor de Dios, la razón que Él derramó su espíritu en los jóvenes porque estaban desesperados, necesitaban sanidad. Pero esto se necesita suceder. Si no se le enseña el mensaje de la cruz con el entendimiento de la naturaleza pecaminosa y el poder del pecado sean rotos, básicamente de lo que hemos estado enseñando como Pablo lo ha instruido, ellos van a seguir y finalmente ese toque, esa bendición se va a ir. Y muchos de ellos no van a obtener la victoria porque Dios va a revelar y ha revelado su amor a través de eso. Y he escuchado a uno de sus ministros, no están enseñando o predicando la cruz a estos jóvenes, sino que están enfatizando el amor de Dios. Estos jóvenes necesitan eso, necesitan el bálsamo para sanar esas heridas, pero ahora necesitan discipulado para qué entender para ahora caminar en esta bendición que están recibiendo.
Bueno, el amor de Dios es vital para cada creyente, quien quiera y donde quiera que estén, como quiera que estén. Y realmente no podemos entender el amor de Dios como debemos sin entender la cruz. La cruz era y es el mayor ejemplo de Exactamente. amor Ciertamente. que la humanidad jamás ha visto. Y realmente eso, ahí es donde la cruz llega. Cada doctrina en la palabra de Dios viene a Correcto. través de la cruz. Hasta que usted entienda eso, usted no está entendiendo la naturaleza pecaminosa, no entiende victoria, no entiende el amor de Dios, no lo va a entender. Y es la razón por la cual me entristecí cuando escuché que cerraron ese avivamiento que estaba llevándose a cabo en Asbury, ¿correcto o no? Sí. Van a cambiar localidad, van a moverse a diferentes lugares. El pueblo ha recibido mucha gente, cosas que han quebrado, los baños y todo eso, pero sí, yo creo que si hubieran sido más sabios, si hubieran mantenido esto como el Señor estaba dirigiendo. Por muestra que allí Sí, así es. hay un hambre, no solamente allí, vi imágenes esta mañana en Texas, Así es. los estudiantes de Texas A&M y otras Baylor, universidades, y realmente yo me siento alentado por esto, pero una vez más, si si hay un toque del Señor allí, tiene que ser seguido ello por un discipulado correcto y así tienen es. que aprender dónde poner esa fe para que no frustren la gracia de Dios y lo que es la enseñanza de los judaizantes y lograr para los gálatas. Pablo dijo, esta gente le están enseñando la ley y sedosamente le afectan, pero no bien. Le Correcto. están enseñando ley y no les está ayudando. No les bendice, les van a excluir de las grandes bendiciones de Dios. Todas las bendiciones vienen a través de la cruz, así como el amor viene de la cruz, etcétera, etcétera. Y también, hermanos, porque no podemos excluir el poder de Dios que solo se experimenta a través de la cruz. Así es. Es el poder de Dios, es lo que hizo Cristo. Lo que estamos diciendo es que así es como obra el Espíritu Santo, como yo lo entiendo, creado en la iglesia, creado en esta cosa, si puedo usar ese término. Ese es lo principal del mensaje de la cruz que cambió mi vida, de cómo obra el Espíritu Santo, obra exclusivamente a través de los parámetros de la obra consumada de Cristo. Esa declaración es lo que yo pienso que va a causar bastantes predicadores y cristianos a molestarse. ¿Qué quiere decir con eso? Porque usted trata con la naturaleza pecaminosa y trata cómo se dirige la naturaleza pecaminosa y cómo obra el Espíritu Santo. Eso realmente no lo he visto enseñado en otro lugar. Siempre hay partes y las verdades parciales que están ahí, pero lo que le doy gracias a Dios por eso es ese mensaje de la cruz une esas partes y elimina toda la confusión y trae en su perspectiva. Sin la cruz, lo más que puede tener realmente lo que estaba bajo la ley es una relación con Dios a través de entender las promesas, pero no realizándolas y haciendo las obras que están correctas, pero la relación con Dios, teniendo esa relación personal con Él, el Espíritu de Dios no solamente estando con nosotros, sino en nosotros, nada sucede sin la cruz. Sabes, en el Antiguo Testamento, los millones y millones de corderos ofrecidos y las ofrendas de pecado, la ofrenda de paz y ese tipo de situación, todo eso era una imagen de la Todo cruz. señalaba la Calvario. Todo señalaba el Calvario y la cruz. Cuando empezaron a ofrecer sacrificios, Dios bendecía a Israel. Así es, Cuando lo ignoran, o realmente o lo ofrecían de una manera correcto. equivocada, perdían su caminar, su dirección. Sí, esa era una señal. Por eso puede haber un ministerio, un predicador y puede identificar dónde se encuentran en lo que se refieren a lo que están enseñando, predicando la cruz. No tiene que mencionar la cruz en todos sus mensajes, pero tiene que ser el fundamento. Regresando a lo que estamos diciendo, si no tiene la cruz, puede tener
una forma de piedad, pero no hay poder. La historia que usted cuenta cuando ustedes fueron a China y la pareja coreana que le ayudó para Sí. llevar las Biblias. Yo hablé con ese hermano ayer en la ¿En tarde. serio? Sí, ¿Y cómo está? está bien, está en las afueras de Washington, D.C., en Maryland. ¿Y cómo sucedió ese diálogo? Es una historia larga, pero es un hermano que vive en Mississippi, nos comunicó, pero hablé con él por varias horas y me contó la historia de su perspectiva del viaje de ustedes. Qué bendición fenomenal escuchar lo que Dios hizo, pero algo que me resaltó, le pregunté cómo fue salvo, cómo conoció al Señor y por supuesto él nació en Sur Corea, Corea del Sur, perdón, su familia eran cristianos y habían sido salvos. Él nació en un hogar cristiano, en esencia. Él me dijo esto y me asombró. Dijo, por los primeros 40 años de su vida, 40 años de su vida, él y su esposa vinieron a Estados Unidos, se convirtieron bien exitosos en sus negocios y él dijo que él estuvo involucrado en la iglesia, era diácono en la iglesia y era una persona muy buena. Pero él dijo que estaba 50-50 en lo que se refiere a la salvación. 50% de él creía que lo que la Biblia dice era verdad, pero la otra mitad realmente no lo creía. Y por esos 40 años de su vida, él hizo todas las cosas que parecían bien y correctas, pero en su corazón, en verdad, no sabía si realmente creía estas cosas y si era salvo. Y me dijo finalmente, irónicamente, en oración en su corazón, dijo, Señor, si eres real, y esto es real, necesito saberlo. De otra manera, voy a comenzar una vida y disfrutar el dinero que he hecho disfrutando mi vida. Y eso fue en 1980. 1980. Él y su esposa dijeron, vamos a hacer algo. Ellos se fueron, yo creo que se fueron a los Poconos, algo así. Vamos a ir, dijo. En Dios, tienes que revelarte y hacerte real a nosotros si eres real. Y el Señor lo hizo. 3, 4 días en su viaje, ayunando, leyendo la palabra de Dios, orando, el Señor se reveló, no a través de una jerarquía religiosa, sino que a través de su palabra y el mover, la operación del Espíritu Santo de Jesucristo se hizo real a ellos. Y ahí tomaron su decisión y realmente se entregaron a Cristo. En su caso, así sucedió, pero inmediatamente sabían que Dios los había salvado. Y esto es lo que dijo en ese tiempo. Finalmente, en verdad, se arrepintió de sus pecados. Dijo, yo leí en la Biblia y me di cuenta que cuando estaba leyendo la Biblia estaba leyendo del pecado. Dijo, yo pensaba que estaba leyendo de otras personas, pero él dijo, en este tiempo me di cuenta que estaba hablando de mí y yo necesitaba reconocer y arrepentirme de mis pecados y pedirle a Jesucristo que se convirtiera en mi Señor y Salvador. Y hasta ese punto, 40 años de su vida, realmente no había hecho un compromiso con el Señor. Pero eso le contó cómo él llegó a Oh, sí, distribuir las Biblias. hablamos de eso, porque en ese año que fueron al viaje con usted a China, dijo, después de cometer su vida a Cristo, ellos sabían en su corazón, Señor, ¿qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que hagamos? Y el Señor puso misiones en extranjero en su corazón, estaba en oración un día y su esposa salió de la oración y dijo, el Señor ha puesto China en mi corazón. Y las puertas se abrieron y se cerraron, pero para cortar la historia, estaban viendo su programa y usted anunció que iba a ir a China. Entonces ellos sintieron en su corazón inmediatamente que estaba correcto. Llamaron al ministerio y la persona con quien hablaron dijeron, no, usted no es pastor, entonces no puede ir en este viaje. Y le dijo, Señor, el Señor nos dijo que íbamos a ir con ustedes en este viaje. No hay espacio en el avión y no eres predicador, no eres pastor. Pero el Señor nos dijo que íbamos a ir a este viaje. Este es mi número. Entonces, llámeme cuando se abran las puertas. No era como unos días después. El caballero, el del ministerio, le llamó y le dijo, bueno, usted tuvo que haber sabido del Señor porque 2 personas cancelaron y podemos entrar, aunque no eres predicador. ¿Le gustaría ir al viaje? No había yo escuchado eso. Pero él dijo que tenía que ser pastor por las regulaciones en China. Es muy posible, es muy posible.
pero no importó porque el Señor abrió las puertas, pero él contó la historia. Déjame decirle, yo Maravilloso. escuché usted contarlos, pero escucharlo a él, tenemos que tomar una Claro, pausa. claro. Cuando regresamos de la pausa, quiero compartir un poquito más de Claro esa que historia. sí. Después de la pausa volvemos. Estamos de vuelta. ¿Querías compartir algo? Sí, hermano Swagger, estaba compartiendo que tuve el privilegio de hablar por un tiempo con el hermano que usted contó la historia muchas veces cuando fueron a China, que le ayudó a entregar esa Biblia a un misionero en Sí, particular. sí. Y como el Señor lo hizo, fue un milagro. Pero cuando era el tiempo para que cuando tenían las Biblias, aparentemente en el hotel donde se estaban quedando, no solamente cualquier persona podía entrar, tenía que ser americano, turista, no un ciudadano normal podía entrar en ese hotel por China en 1991. Fue arreglado que este contacto que tenía realmente era un hermano coreano, pero estaba trabajando en las iglesias clandestinas de China. En vez de él tratar de llegar al hotel porque no iba a funcionar eso, ellos iban a llevar las Biblias a este hermano. Sí, sí. Ellos los pusieron en unas bolsas y se pueden imaginar, esas bolsas eran pesadas, sí, y era sospechoso, pero este fue en Shanghai. Fueron al área en Shanghai donde estaba localizado el apartamento de este hombre. Y le dijo, hermano Josh, la calle era bien pequeña y bien poblada. Todos estaban caminando por ahí y me dijo, no podíamos encontrar dónde estaba el apartamento de este hombre. Notamos la policía nos estaba siguiendo y estaban como 50 yardas detrás de nosotros, estaban viéndonos porque estábamos llevando estas bolsas y maletas pesadas y era bien raro. Y dijo, la policía estaba vigilándonos y estábamos nerviosos porque no podía encontrar dónde estaba este pastor vivía. Y me dijo, comencé a orar. Señor, nos trajiste hasta aquí. Vamos a convertirnos en mártires si no hace algo por nosotros. Y como Dios, mi testigo, dijo, yo miré el suelo y él dijo, esto no estaba pintado en el piso, pero lo miré en mis ojos. Ah, yo seguí unas marcas amarillas y yo lo seguí en la cera y nos llevó donde estaba este predicador, Maravilloso. donde estaba su apartamento. Dijo, Maravilloso. podemos entrar y la policía dejó de seguirnos porque podemos encontrar el lugar de este hombre y entrar. Pero después contó, en primer lugar, la pobreza en que vivían este predicador, la pobreza. Dijo, lo único que nos podía ofrecer ese hombre un vaso de agua, pero fue la mejor agua que yo he probado en mi vida. Ellos pusieron las Biblias en la cama y como usted dijo, este hombre comenzó a llorar, agradeciéndole a Dios por todo lo que habían hecho y le dio gracias a Dios por ese pan de vida. Quiero decirte que el Señor se está moviendo en el corazón de personas hoy sobre China, a orar por China, interceder por China. Y Él no hace eso solamente por una casualidad por hacerlo, es que Él va a hacer algo. Así es. Él va a abrir esa puerta. Yo no sé cómo va a hacer, pero Él lo puede hacer y Él puede hacer todo lo que podemos pedir o pensar. Dios es un Dios grande, hay Así que pedir es, grande. así es. Mi Señor puede, Él puede. Yo sé que mi Señor puede. Mi Señor puede llevarme al otro lado. Mi Señor puede. Joseph, cántalo, por favor. I know he is able, I know my Lord is able to carry me through. Aleluya. Oh, he's able. Alabado Yes, he's Dios. able. I know he
is able. I know my Lord is able to carry us through. For he has healed the brokenhearted, Él ha sanado al He corazón has healed roto. the brokenhearted. made the blind to see, Made Ha the devolvido la blind vista al to ciego. healed the sick, Sanado al healed the sick, enfermo. raised the dead, raised the Resucitó a dead. los muertos. He walked upon Caminó. the sea. I know he's able. He is Aleluya. able. I know my Lord is able. Santo Dios. I know my Lord is able to carry me through. I want right now, those Yo of quiero you en este watching, momento, ustedes que me están viendo, yo quiero que usted levante sus manos ahora y empiece a adorar a Dios, exáltele, glorifíquele. Aleluya. Y Dios está a punto de hacer grandes cosas. Aleluya. Él puede abrir la puerta de China. Yo sé que el Señor, ya han pasado 3 o 4 años, estaba llorando sobre este propio tema. Señor, abre la puerta de China, y Él me trajo a mi mente una experiencia que tuve cuando yo empecé en la obra evangelística 50, 60 años atrás, y yo no tenía lugares para predicar. Yo era un evangelista, pero sin lugares donde predicar. Y esa mañana Francis y Donnie fueron a un lugar y vivíamos en una traila de 32 pies y fui a orar, ¿no? El Señor me llamó a orar y yo le dije al Señor, Señor, tú tienes que abrir puertas porque yo no tengo dónde predicar, no importa dónde sea, qué tamaño sea, necesito lugares para predicar. Y acabábamos de aprender esa alabanza, ese corito, unos días atrás. Y yo empecé a citarlo, mi Señor puede. I know that he's able, oh, I know my Lord is able to carry me through. And Y I started mientras empecé a citar esa alabanza, el Espíritu de Dios llegó a aquel lugar donde yo estaba orando. Y de una manera poderosa, mi oración fue contestada en unos cuantos días. Y 4 o 5 años atrás en oración otra vez sobre China, precisamente, el Señor lo trajo todo de vuelta. Me dijo, en aquel momento me estabas pidiendo lugares de predicar aún en la iglesia más pequeña, no importaba. Pero ahora me estás pidiendo el mundo. Y me dijo, mi respuesta sigue siendo la misma hoy como lo fue en aquel tiempo. Yo puedo. Yo puedo. I know my Lord is able to carry me through. For he has healed the brokenhearted, made the blind to see, healed the sick, raised the dead, and walked upon the sea. My Lord is able, he's able. I know that he's able, oh, I know my Lord is able to carry me through. He's telling us, ladies and gentlemen, Él nos to dice, believe him. damas y caballeros, que le creamos. Aleluya. Que le creamos. Que le creamos. Porque Él puede hacer más allá de lo que nosotros podemos pedir o aún pensar. Sí. Gloria a nuestro Dios. Y permítame decirle, algunos de sus problemas, hablando de China acá, algunos de ustedes tienen problemas y necesidades en sus vidas, que son necesidades grandes para usted y deben de serlas. Y el Espíritu de Dios le está diciendo en este momento que Él puede, cualquiera que sea la necesidad, si es una necesidad física, material, económica, si es social, sea lo que sea. Él le está diciendo, yo puedo. Créame, estando en las promesas de Cristo, mi Rey, a través de la eternidad, adoremos su nombre. Gloria a las alturas, yo exaltaré y cantaré
estando en las promesas de Dios. Alabado el Señor. Esto no va a hacer ningún efecto. Ellos me dijeron este fin de semana, quiero compartirlo con todos los cristianos. Miracle in the making. There's a miracle in the making. Hay un One just milagro en for proceso. you. The Father is working even now. Your prayers have been heard, and the answer's on the way. There's a miracle in the making for you Sing it again, Joseph. today. Sing it again. Una vez más, Joseph. Sing Una it vez again. más, Joseph. There's a miracle Praise God. Alabado Dios. in the making. Hallelujah. One just for Aleluya el you. Cordero. The Father is working even Praise now. Alabado Your Dios. prayers have been heard, and the answer's on the way. Hallelujah. There's a miracle in the making for you. Lord, today. I'm asking Señor, Lord, for you to yo estoy pidiendo, Señor, que tú abras la puerta de China. Hay millones de personas allí que te aman. Y tú puedes abrir esa puerta. Y Satanás no puede cerrarla. Así como hiciste un milagro para aquel joven en aquel momento que que Josh estaba mencionando, contándonos. Eso fue un milagro que él pudo llevar esas Biblias, que él fue con nosotros. Y él todavía, como Joseph acaba de decirlo en esa alabanza, él sigue haciendo milagros. Hay un milagro en camino, preparándose para usted. Cántalo una vez más. Miracle in the making, one just for you. The Father is working even now. praise God. Your Alabado Dios. prayers have been heard, and the answer's on the way. The answer's on the way. La respuesta está There's en a camino. miracle Praise in God. the Alabado making Dios. for you Praise God. today. Alabado Dios. Hallelujah. To the Aleluya al Lamb. Praise God. Why Cordero. don't you just Alabado praise Dios. ¿Por qué no levanta las manos donde está y adore a Dios? Dígale que usted le ama, dele gracias por lo que Él ha hecho en su vida. Él es un Dios que hace milagros. Él es un Dios que hace milagros. Entienda eso, alabado el nombre de Jesús. Alabado Dios, solo crees si puedes creer. Todas las cosas son posibles si puedes creer. Si puedes creer, todas las cosas si puedes creer. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Hallelujah, hallelujah. Only believe. Thank you, Lord. Alabado Dios, All alabado Dios. things are possible. Lord, yes. Only believe. Lord, I believe. Hallelujah. Lord, Alabado I Dios. believe. All things are possible. Sing in harmony with me, Joseph. Canta conmigo, Only Joseph. believe. Oh, Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Praise God. Praise Alabado God. Dios, alabado Dios. Hay mucha tierra que poseer. Él está avanzado en edad, pero aún resta mucho tierra, mucho terreno que poseer. Y el Señor me dijo, estás avanzado, eres viejo y avanzado en edad, pero todavía restan muchas almas por ser Sí, salvas. aleluya. Alabado Dios.
Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios, alabado el Señor. Yo le doy gracias a Dios. Yo creo que el Señor ha contestado oración para algunos y sus necesidades que tienen, cualquiera que sea la necesidad. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Él nunca cambiará. Él nunca, nunca cambiará. I know, Yes, Lord. and He's just the same as His holy name. That's the reason why I love Him so. For Jesus is the sweetest name I know. I love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Praise God, praise God. Alabado Dios, alabado Dios. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Quiero que sepan que el Espíritu de Dios se ha movido el día de hoy. Y yo sé, sin lugar a dudas, que en la vida de algunos de ustedes Él hizo lo mismo, se movió en su corazón en gran manera. Y usted ha sentido a Dios como no lo había sentido en mucho, mucho tiempo hoy. Y le damos gracias al Señor. Le adoramos por todo lo que nos ayuda y nos ha bendecido. Y yo quiero que, bueno, como muchos de ustedes lo hacen, oren por este ministerio cada día y pídale al Señor su dirección, su guianza, para que podamos hacer exactamente lo que Él quiere que hagamos de la manera como Él quiere que lo hagamos. Así que yo pido su ayuda en esto. Hay algunos entre ustedes que son intercesores. Y si ustedes nos ponen en su tiempo de oración cada día y oran por China, yo creo que Dios va a abrir esa puerta. Alabado el Señor. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.